Estaba diciendo, lo que vamos a intentar hoy es resolver la ecuación de Laplace en más de una dimensión, en dos dimensiones, e intentar entender y aplicar las condiciones de contorno en ese caso. Quizás os quedáis con la idea ahora mismo de decir, o sea, que lo que vamos a intentar es resolver el problema de la conducción del calor en situación estacionaria. Pero eso es mucho más. O sea, que en esta asignatura de mecánica de fluidos, de dinámica de fluidos, quitadlo de mecánica, que me gusta más dinámica, el movimiento, dinámica de fluidos, también nos vamos a enfrentar a esa ecuación cuando el fluido está en movimiento. Por eso quiero que no lo miréis con el desprecio de decir, bueno, esto no es... Sí, es de esta asignatura pura y dura, y lo voy a hacer, la demostración, ahora mismo. Es decir, para un caso, con lo que ya os he explicado, vamos a llegar a que la ecuación que gobierna, o que describe, mejor dicho, que describe el comportamiento de un determinado flujo, de un fluido en movimiento, va a ser la ecuación de Laplace. Entonces quizás la miréis con otros ojos. Bueno, ya es simplemente bonita así para la difusión del calor, pero bueno, desde el otro punto de vista también puede ser interesante. Entonces, ahora viene, antes de coger el ordenador e intentar resolverlo, viene ese punto. Viene ese punto. Consideremos un flujo. Voy a tener que hacer una serie de simplificaciones. ¿Qué simplificaciones voy a aplicar a mi fluido en movimiento? Pues en primer lugar voy a considerar que es un fluido que es incompresible. ¿Cómo se caracterizan los fluidos y los flujos? Pues una de las cosas que hemos visto ya es cómo se comporta cómo cambia la densidad si aumentamos, por ejemplo, la presión. Un fluido incompresible, nosotros matemáticamente lo podemos expresar si nos fijamos en la ecuación de continuidad, la conservación de masa. El principio de conservación de masa, ¿cómo? Para un fluido incompresible. ¿Qué tiene que cumplir ese fluido? Que la divergencia de la velocidad, es que no te digo bien desde aquí, la divergencia de la velocidad es cero. Esta es una relación, una ecuación muy importante. Pero cuidado, el peligro es que uno, de forma automática, cuando habla de fluidos, es que diga la ecuación de continuidad es que la divergencia de la velocidad sea cero. No. Únicamente si el fluido es incompresible. ¿Entendido? Recordad que lo que teníamos era como relación general como esto nos llevaba precisamente a aplicar la incompresibilidad a esta otra ecuación. Es decir, que vamos a considerar que la divergencia nos caracteriza como es el campo vectorial de velocidades, es cero. Eso por un lado. Hay que tener cuidado porque a veces, antes en uno de los grupos dije, bueno, vamos a considerar un fluido ideal. Realmente no. Lo que dije fue, y luego añadí, lo que necesito únicamente es que el fluido sea incompresible. Pero ya que he dejado caer eso, por si lo ven vuestros compañeros, cuando digo un fluido ideal, me estoy refiriendo a un fluido no viscoso. En inglés se utiliza esta palabra, inviscid. Vamos a ver cómo se pronuncia bien en inglés. Inviscid. Inviscid. Vale, pues sabiendo que se pronuncia bien así, sigamos. Es decir, que no tiene viscosidad. Eso es un fluido ideal.
Cuidado, ya que estamos con clasificación de fluidos, hay veces que nombraremos o utilizaremos, que eso siempre en estas asignaturas siempre se hace a este nivel, fluidos que se consideran newtonianos. ¿Qué es un fluido newtoniano? Es un fluido que tiene viscosidad pero la viscosidad es de un tipo. Es lo más normal, pero no en todos los fluidos. Tenemos, por ejemplo, uno muy natural, nunca mejor dicho, la sangre. La sangre no es un fluido newtoniano. O, por ejemplo, aquellos fluidos que tienen, están formados por moléculas, por cadenas muy largas de moléculas. Ahí hay que tener cuidado, no son fluidos de ese estilo. Ahora voy a decir qué consideramos un fluido newtoniano. O sea que vamos a decir un poco por dónde van los tiros acerca de la viscosidad, de la manera más sencilla. Imaginémonos dos tablas infinitamente grandes. ¿De acuerdo? Y entre las dos tablas tengo un fluido. ¿Se ha entendido el...? Vale. Entonces, esta tabla, la de abajo, la mantengo fija, por ejemplo. Y esta tabla de aquí arriba, o sea que esto tiene... Y esta tabla de aquí arriba, quiero moverla con una cierta velocidad. Horizontal. Con respecto a la otra, ¿no? Que tenga una velocidad respecto a la otra. Bueno, si el fluido es ideal, no tiene viscosidad, no hay rozamiento, ¿no?, con el fluido, que es lo que me está, ¿no?, desliza sin más, ¿qué fuerza tengo que aplicar para mantener la tabla vertical con velocidad constante, por unidad de área, claro? Vuelvo a decir otra vez, el fluido es ideal, no tiene viscosidad. ¿Qué fuerza necesito para mantener esa tabla, la de encima, con velocidad constante? Ninguna, claro, sin miedo, ninguna. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales que está ejerciendo el fluido sobre esta? Cero. Por lo tanto, segunda ley de Newton, ¿no? La aceleración con velocidad constante, aceleración cero, no necesitas ninguna. Para mantener esa velocidad no necesitas... Ah, bien, pero ahora viene el caso de que nosotros naturalmente consideramos que el fluido es viscoso, es decir, que ejerce un efecto de rozamiento sobre la tabla que tengo aquí arriba. Y ahora viene otra vez la misma pregunta. ¿Qué fuerza tengo que ejercer yo para mantener esa tabla con velocidad constante? Y ahora viene el asunto de decir, bueno, pues por unidad de área, esta fuerza, o sea, yo tendría que ejercer una fuerza horizontal, me voy a fijar en su módulo, por unidad de área, de tabla. Lo que observamos es que es proporcional a cómo es, si esto es el eje Z, cómo es el gradiente de velocidad, cómo es la diferencia de velocidad que quiero de esta tabla respecto a esta. Gradiente interviene en qué distancia quiero mantener esa diferencia de velocidades. Por supuesto, el fluido que tengo aquí, al ser viscoso, lo que va a tener es una velocidad que va a ser cero. Si esta tiene cero, va a ser cero la que está en contacto, el fluido que está en contacto con la tabla inferior, pero es como considerar el fluido formado por tablas, como laminar, y cómo una tabla está arrastrando a la otra tabla. Esta última está arrastrando justo a la tabla de fluido que tiene por debajo. Esa está arrastrando a la tabla, entre comillas, de fluido que tiene por debajo, que tiene por debajo, que tiene por debajo. Es decir, que lo que observamos es que esa fuerza que tenemos que ejercer para cierto determinado tipo de fluidos es que es proporcional, si esto es 0 y esta es z. Como veis, esto es el gradiente de velocidades. Yo podría expresar en vez de v, ver la diferencia de velocidades. Por eso digo que eso sería. La constante de proporcionalidad es lo que se conoce como el coeficiente
de viscosidad. Depende de la temperatura, la viscosidad, naturalmente, depende a qué temperatura se encuentra ese fluido. Pero esta relación que estoy poniendo aquí de esta manera tan sencilla es lo que nos dice que el fluido es, si el comportamiento es de esta manera, el fluido se considera un fluido newtoniano. Y ya digo que no todos los fluidos son de este estilo. Bueno, esto en cuanto a, es un paréntesis que cierro ahora, en cuanto a clasificación, cuando uno habla de un fluido incompresible, cuando uno habla de un fluido ideal, cuando uno habla de un fluido de tipo newtoniano, a qué cosas nos estamos refiriendo. Bueno, pero la condición que yo necesito, cierro aquí el paréntesis, es que el fluido en principio sea incompresible. Segunda condición que quiero imponer a mi flujo, que el flujo sea irrotacional. ¿Qué significa que el flujo sea irrotacional? Que el rotacional del campo de velocidades sea cero. El resultado final no es uno general, sino únicamente teniendo en cuenta estas condiciones. ¿Qué significa que el flujo sea irrotacional? O sea, que el rotacional sea cero. Que el campo de velocidades que caracteriza el movimiento del fluido es conservativo. Es un campo vectorial conservativo. Y ahora vamos a ver muy rápidamente o recordar por qué eso es así. Si nosotros nos fijamos como caracterización de campo conservativo la forma integral, es decir, un campo es conservativo, un campo F es conservativo si la circulación alrededor de cualquier camino cerrado es igual a cero, ¿no? Eso es conservativo. Lo habéis visto conmigo, además, y en otras asignaturas. Esto es conservativo. Y ahora la pregunta es, anda, en este caso vamos a utilizar en vez de F, ya directamente V. Para eso estoy hablando del campo de velocidades. Lo que quiero ver es cómo esto implica esto otro y al contrario. Es decir, cómo esta es la forma integral ¿qué creéis que aplico para pasar de esto a esto? El teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice que la circulación a lo largo de un camino cerrado del campo de velocidades, en este caso, va a ser igual, o tiene que ser igual, al flujo del rotacional de ese campo, en este caso el campo de velocidades, a través de cualquier superficie cuyo borde sea ese camino. S, el borde de S, es este camino. Si estoy diciendo que para todo C, pues para todo C y para toda superficie cuya borde sea C. Y esto estoy diciendo que es cero, si es conservativo. Y ahora el asunto dice, si esto se tiene que cumplir para cualquier camino y para cualquier superficie cuyo borde sea el camino, forzosamente lo que hay dentro de la integral tiene que ser cero. Por eso, si yo veo en un campo, en particular ahora en mi campo de velocidades, me dicen que es irrotacional, yo sé que ese campo de velocidades es conservativo. Pero todavía un paso más allá, que es,
Si yo tengo un campo conservativo, entonces ese campo conservativo se puede poner como gradiente de un campo escalar. Además sabemos que si V es conservativo, entonces lo puedo poner como el gradiente de un campo escalar. El campo escalar lo voy a llamar, voy a utilizar la letra griega phi. Es decir, que tenemos tres formas de caracterizar que un campo vectorial sea conservativo. Una, que la circulación a lo largo de cualquier camino cerrado sea cero. Dos, que el rotacional sea nulo. Tres, que ese campo vectorial se puede poner como gradiente de un campo escalar. Por cierto, ¿cómo se pasa de una forma a la otra? Aquí he añadido una tercera forma. Naturalmente, porque el rotacional del gradiente es cero siempre. El rotacional del gradiente de un campo escalar siempre es nulo. Simplemente tenéis que ver cómo es, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, la expresión del rotacional, ver cómo es la expresión del gradiente y veréis que al final, independientemente de cómo sea esta función escalar, el resultado es cero. Por lo tanto, son formas equivalentes de decir que un campo es conservativo. Como ejemplo, que les puse a vuestros compañeros y a vosotros también quiero... uno cuando está pensando en campo conservativo, aparte del campo gravitatorio, ¿en qué tipo de campo está pensando? En el campo eléctrico, ¿no? ¿Los campos eléctricos son conservativos? Mal. Los campos eléctricos no son conservativos. Esto lo digo así adrede y lo grabo para que quede bien claro. En general, los campos eléctricos no son conservativos. Únicamente los campos electrostáticos, es decir, aquellos campos cuyo origen son las cargas eléctricas. Eso para la asignatura de electromagnetismo. Es decir, que si alguno de vosotros termina con un título y no tiene claro que los campos eléctricos no siempre son conservativos, pues no me parece del todo correcto. Los campos magnéticos no son conservativos, pero los campos eléctricos en general no son conservativos. Hay una parte que es la causa, las cargas eléctricas, y eso sí es conservativo, pero otra parte del campo eléctrico, ¿cuál es? Cuyo origen es ¿qué? Las variaciones del flujo del campo magnético, esa parte no es conservativa. Es decir, de lo que estoy hablando es de la base del electromagnetismo, de las leyes de Maxwell. El campo eléctrico que sale de esos enchufes, por decirlo así de una forma un poco bruta, el campo eléctrico que hay en los cables, lo que estoy utilizando en el ordenador, ese campo eléctrico no es conservativo. Precisamente es el que más usamos, no es conservativo. Si uno piensa dónde se está generando, ¿no? Tenemos turbinas que giran. ¿Qué es lo que están haciendo girar las turbinas? Hombre, no es girar por girar, iba a decir. ¿Qué giran? Las espiras dentro de un campo magnético. Claro, lo que están haciendo es variar el flujo del campo magnético y eso crea un campo eléctrico. Ese campo eléctrico no es conservativo. Por lo tanto, cuidado. El campo magnético no es conservativo. ¿Por qué? ¿Por qué ley de Maxwell? ¿Qué ley de Maxwell nos dice que no es conservativo? Ya que estamos en física. La ley de Ampère, o la ley de Ampère, si queréis más fino, la ley de Ampère generalizada. La ley de Ampère generalizada lo que os está diciendo es precisamente cuáles son los orígenes del campo magnético. ¿Cuáles son los orígenes del campo magnético? Cargas en movimiento, es decir, intensidad de corriente, o variaciones del flujo del campo eléctrico en el espacio. Lo que pasa es que en este caso, ambas partes, ambas causas son no conservativas. Si yo lo quiero expresar la ley de Ampère generalizada en su forma integral, siendo I la intensidad de corrientes, esta es
la intensidad de corriente que pasa a través de cualquier superficie cuyo borde sea C, y esta es la intensidad de corriente de desplazamiento. Aquí, digamos, se habla de corriente de desplazamiento, que su origen es precisamente el cambio del flujo del campo eléctrico a través de la superficie cuyo borde se hace. Pero en ambos casos, lo que tenemos es esto. Claro, pasar de esto al rotacional, ¿qué es lo que se hace? ¿Se aplica qué? Se aplica el teorema de Stokes. A la izquierda tendremos el rotacional de B y a la derecha, por supuesto, tenemos en este caso tendríamos la densidad del flujo del campo eléctrico, la intensidad de corriente del campo eléctrico y la densidad de corriente de desplazamiento, ambas cosas. Es decir, que el rotacional de B es distinto de cero, por lo tanto es, a no ser que no tengamos campo magnético, entonces, por supuesto, si no hay campo magnético, no hay nada. Bueno, o sea que no me metáis la pata con el campo eléctrico, ¿eh? Bueno, estaba pensando ahora en un problema de estos de electromagnetismo, de la diferencia de potencial entre los extremos de un ala de un avión. ¿Sabéis que se forman diferencias de potencial? Tengo el campo magnético terrestre. Otro problema de aviación. Tengo el campo magnético terrestre. En una posición sobre la Tierra miro a ver cómo son las líneas del campo magnético. Y el avión está volando dentro de ese campo magnético. Pues resulta que lo que se observa, porque el avión está hecho de metal, tenemos cargas libres en el metal, cómo se van separando los electrones y van unos a un extremo, no todos, una parte, y de tal manera que se genera una diferencia de potencial entre los extremos de las alas, o dentro del cuerpo del avión, que puede llegar a ser, eso ya no lo sé, puede llegar a ser peligroso, pues no lo sé. Supongo, si la diferencia de potencial es suficientemente grande, eso ya me lo tendríais que explicar vosotros. Muy bien. Volvamos otra vez a nuestro flujo. Ya os dije que el rotacional y la divergencia caracterizan cualquier campo vectorial. En este caso me lo están caracterizando de la forma más sencilla posible. No rota, no tiene divergencia o convergencia. Y ahora es donde voy a utilizar, es decir, que V lo puedo poner como gradiente de un campo escalar que llamo phi. Este campo recibe un nombre. Fijaos que si estoy pensando en electrostática, tengo el campo eléctrico, el potencial electrostático, campo electrostático, potencial electrostático. En este caso tenemos el campo de velocidades phi es el potencial de la velocidad, ¿no? Lógico. Esa escala. Voy a añadir una cosa más en mi flujo. Voy a suponer que el flujo lo hacemos bidimensional. No tendría por qué ser en coordenadas cartesianas, pero lo voy a hacer como caso más sencillo en coordenadas cartesianas. ¿Qué significa un flujo bidimensional? Pues, por ejemplo, un canal de profundidad infinita. Es decir, que tendríamos el eje Y, el eje X y el eje Z perpendicular a ambos. Y el campo de velocidades únicamente va a depender, en lo que se refiere a la posición espacial. Sí, depende también del tiempo en general, naturalmente. Bueno, vamos a suponer la situación estacionaria únicamente depende
de X y... Uy, depende de X y de Y. Pero no solo eso significa que sea bidimensional, sino que además únicamente tenemos las componentes Vx y Vy. Es decir, que tendremos... Esto no significa que no tengamos tres dimensiones, sino que yo estoy cortando por superficies planos paralelos al plano XY, y lo que estoy observando es que el flujo es idéntico, es independiente de la posición Z. ¿Está eso claro? ¿Entendido? Bien. Genial. Esto es lo que me estoy refiriendo como flujo bidimensional. Bueno, eso significa que entonces si yo me cojo mi potencial de las velocidades, en inglés, ¿cómo va a ser Vx? Fijaos que el gradiente de phi en dos dimensiones va a ser, ¿no? Por supuesto, si el campo de velocidades es bidimensional, phi también es bidimensional. ¿No? Bien sencillo, el gradiente de este campo es esto. Eso significa que Vx es igual a Vy. Ningún problema. Esta es la componente X y esta es la componente Y. Para esto es la velocidad. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Todo el mundo lo sigue? Vale. Y ahora lo que voy a hacer es meter esto naturalmente en la divergencia. Si yo tengo un campo de velocidades que es irrotacional, que lo puedo poner en función de un campo escalar, un potencial, perfecto, pues voy a ver cuál es la divergencia de ese campo. Va a ser la divergencia del gradiente. Esto por definición lo podría haber hecho así. La divergencia del gradiente es el laplaciano de phi. Si yo cojo las expresiones escalares, a lo mejor lo veis más fácil, antes tenía Vx y Vy. La divergencia de esto, por definición, es la derivada parcial con respecto a x de la componente x, más, ¿no? O sea, tendremos aquí, vamos a hacerlo todavía más lento. Esto por definición es... Cuidado, en dos dimensiones. Por eso estoy aquí, ya estoy en dos. Sustituyo lo que vale Vx. Bueno, lo que tenemos es naturalmente el laplaciano. La divergencia del gradiente es el laplaciano. En dos dimensiones estamos. De tal manera que entonces la ecuación que describe el comportamiento de este flujo es esto. ¿De dónde sale? Que la divergencia es cero. Con esto quiero decir que entonces resolver, esta es la ecuación de Laplace. Resolver la ecuación de Laplace también tiene una utilidad directa en este... Cuidado, fijaos no las aproximaciones, sino las suposiciones masivas que he aplicado al flujo. Son enormes, por lo tanto es un caso muy particular. Voy a ponerlo de muy para que todavía veáis. Le he dicho que sea incompresible, le he dicho que sea irrotacional, le he dicho que sea bidimensional. O sea, son...
Este es el problema de la dinámica de fluidos, que intentar encontrar soluciones algebraicas a los problemas de flujos, pues salvo problemas muy particulares como este, no los podremos encontrar. Aquí poniendo un resumen de las 3 cosas que he utilizado. Una cosa antes de pasar al ordenador. Ahora, bueno, adelantando un poco. ¿Tiene solución algebraica? Bueno, para ciertas condiciones de contorno tiene solución algebraica. Y, por ejemplo, en el libro en el Curry, gracias por mandarme a aquellas personas que me habéis mandado el archivo, gracias. Es la 3ª edición, no protesto, todo lo contrario. El que tengo yo aquí encima es la 4ª, o sea, no os estoy pidiendo que me mandéis la 4ª, sino que gracias. Entonces, en la parte 2, cuando habla de flujo de fluidos ideales, como veis, el primer caso que considera es flujos que se llaman flujos potenciales. Ahora ya sabéis por qué se llama lo de potencial, de dónde viene, bidimensionales. Bueno, pues en la primera parte, en el texto, pues viene una explicación de más o menos lo que he intentado yo mostraros hoy aquí. Pero luego viene un montón, claro, un montón de cosas de cómo resolver eso, para determinados casos. ¿Entendido? ¿Qué métodos utiliza? Pues, por ejemplo, se pueden utilizar números complejos, es decir, ¿qué herramientas se utilizan para resolver determinados casos? Eso es lo que muestran este libro y otros muchos, que es un área muy aburrida. Bueno, en mi opinión sí. ¿Que lo voy a dar yo? No. ¿Está eso claro? En todo caso, pienso yo que eso puede ser interesante quizás para una asignatura de matemáticas, ya más, es decir, que yo tengo un tiempo muy limitado y no voy a hacerlo. Por ejemplo, en el Curry, que es lo que estoy mostrando, por supuesto, pues tenéis ahí ejemplos de cómo se puede llegar. Pero ¿para qué? Desde mi punto de vista, si yo tengo con vosotros el ordenador y me voy a saltar, por decirlo así, a la torera esa parte. Es decir, que tenemos una herramienta que me va a resolver esta ecuación. ¿Entendido? Eso es lo que yo quiero mostraros con el ordenador. Hay que tener cuidado y eso sí os lo voy a enseñar o voy a intentar enseñároslo, tener cuidado en eso, porque no solo es resolver la ecuación de Laplace. O sea, la ecuación de Laplace, naturalmente, con las condiciones de contorno correspondientes. Y en las condiciones de contorno, es decir, que nos enfrentamos en este problema a resolver esto. Si obtenemos phi, tenemos la velocidad. En las condiciones de contorno os recuerdo que podemos tener de 2 tipos, que son las de Dirichlet. El otro día tenía la duda, dije, a lo mejor me estoy dando un pegote y lo pronuncio como en alemán, Dirich, CH, como una... Y a lo mejor es Franchute, porque luego me sonaba a mí y sinceramente no es que no me acordaba, no sé si alguna vez lo miré. Porque Neumann, eso sí tira alemán, pero vamos. Puede que sea austriaco, pero vamos. Pero para eso está Wikipedia. Y tuve suerte y es alemán. Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Pero el origen, diría yo, tira francés. Probablemente a hugonote. Hay familias alemanas con apellido francés, grandes generales del ejército alemán, iba a decir, ¿no? Prusiano, con un nombre francés que tiraba para atrás. Su origen es hugonote. Tuvieron que emigrar de Francia porque eran perseguidos, eso ya es historia. Entonces, pero digamos, en tiempos actuales, uno de los ministros más famosos y con más poder dentro del gobierno de Angela Merkel es de Maizière, Lothar de Maizière.
El último primer ministro de la República Democrática Alemana era también de Messier, es una familia muy famosa. Si buscamos en... Su origen es hugonote. Y tienen aquí un montón de... El último primer ministro de... Este lo conocí, vamos, estaba yo en Alemania cuando era... no, Lothar de Messier, el otro es Thomas de Messier, perdón. Thomas de Messier es el que es ministro ahora. Pero también tuvieron uno que fue el jefe del ejército alemán, o sea, el general Ulrich de Messier, de 1966 al 72. O sea, que es una familia de tomo y lomo. Con lo cual Dirichlet a lo mejor tiene el mismo origen, habría que buscarlo. Muy bien. ¿Cómo serían en este caso si nosotros, en el caso del potencial de la velocidad, la condición Dirichlet? Sería imponer phi, cuál es el valor del potencial en el contorno. ¿Cuáles serían las condiciones Neumann? O sea, se refieren al flujo, o sea, al gradiente con respecto a X o con respecto a Y en el contorno. Bueno, pues tendremos que aprender a aplicar unas, estas son las más sencillas, estas son más delicadas de utilizar. Y espero, ese es mi deseo, que conmigo pues juguemos un poco con ello. Hoy, no solo hoy, otros días, iba a decir. Una cosa que os quería también advertir. Si queremos hacer una representación, entonces, una representación gráfica del flujo, que estamos utilizando hoy como ejemplo, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar el potencial de la velocidad, ¿no? Es un campo escalar. Entonces, ¿qué representación podría utilizar? Líneas de contorno. Líneas de contorno de phi, es decir, que si yo tengo aquí Y y tengo X, pues a lo mejor, no sé. Esta sería para un phi 1, phi 2, phi 3. ¿Hacia dónde va la velocidad? Claro, fijaos que la velocidad es el gradiente de phi, por lo tanto, en cada punto tiene que tener la dirección ¿entendido? Bien. Si yo... Esta sería una representación posible, las líneas de contorno del potencial. Pero yo también puedo utilizar otra función escalar que es diferente. Diferente. Que le voy a dar ya el nombre. Esa función escalar es la función de corriente. O stream en inglés. ¿No? Lo de streamlines teníamos, pues, la función de corriente. ¿Y cómo es ese? Voy a utilizar otra letra. La letra psi, griega, se utiliza para esto. ¿Cuál va a ser? Va a ser precisamente hallar las líneas que son perpendiculares al potencial en cada uno de los puntos del espacio. Es decir, que en este caso
Estas líneas que he trazado yo en negro corresponderían psi1, psi2, psi3, lo estoy numerando. Estas son las líneas de corriente. Las líneas de corriente son perpendiculares a las líneas del potencial. ¿Qué relación matemática tengo entre unas y otras? Si son perpendiculares, significa que vamos a ponerlo aquí, en otra pantalla. Yo he visto en cuanto al potencial que Vx y Vi en este campo bidimensional. Vx va a ser Vi Fijaos que aquí estoy cambiando de tal manera, con esta definición, yo me aseguro que las líneas de corriente son perpendiculares a las líneas del potencial. Simplemente hago un producto escalar, tendríamos y que sean perpendiculares, mejor en este punto que sean. ¿Cómo es el gradiente para estas? Esto es phi, esto es psi y esto es phi. De tal manera que un vector perpendicular a phi, que es la velocidad, vendría dado por el gradiente de phi, y un vector perpendicular a psi viene dado por el gradiente de psi. ¿Son perpendiculares? Tengo que hacer, por supuesto, el producto escalar. ¿Esto cuánto es? Vx. ¿Esto cuánto es? Vi. ¿Esto cuánto es? Vi. ¿Esto cuánto es? Menos Vx. Por lo tanto, tengo Vx por Vi menos Vi por Vx, que es igual a 0, es decir, que son perpendiculares. Resumiendo, puedo utilizar el potencial o puedo utilizar la función de corriente. Muy habitual es la función de corriente. La función de corriente, fijaos, si yo me fijo en dos, en esta y en esta, la diferencia entre los valores de esas dos líneas de corriente me está dando el flujo que está ocurriendo entre estas dos líneas de corriente. Repito, pensadlo un momento, pensadlo después tranquilamente en casa un rato y si queréis mañana volvemos a incidir sobre ello. La información que me está dando las líneas de corriente es de tal manera que la diferencia entre dos líneas de corriente me dice cuál es el flujo que está sucediendo entre esas dos líneas.
Fijaos que en las líneas de corriente, mientras que en el potencial la velocidad tiene la dirección del gradiente, en las líneas de corriente la velocidad es tangente a las líneas de corriente. Bueno, y ahora es el momento, por lo menos en 10 minutos, de jugar un poco con el ordenador.